Bienvenidos a otro capítulo de Científicamente. Hoy vamos a estar conversando con Rafael Fernández. Rafael Fernández es licenciado en Química, doctor en Química y trabaja en una química muy especial, la química que ocurre en nuestra atmósfera, en el aire que nos rodea. Enseguida continuamos. Estamos en Científicamente con Rafael Fernández. Él es un docente y un investigador de nuestra universidad, de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y del CONICET concretamente. Rafael, contanos en qué tema, en qué temática estás trabajando actualmente como licenciado y doctor en Química. Yo hago investigación, digamos la parte de investigación puntualmente en química atmosférica. Química de la atmósfera. Química de la atmósfera, claro. Específicamente la química tanto en fase gaseosa, o sea, tanto de las moléculas que forman parte del aire, por decirlo de alguna forma así, como algunas reacciones que ocurren sobre las partículas, pequeñas partículas, o sobre las gotitas de agua, o sobre cristales de hielo que pueden haber, que es lo que se denomina fase heterogénea en la química. Claro, uno se imagina la atmósfera como algo que es, no sé, más bien inerte, que no tiene muchas reacciones químicas. Hay muchas reacciones químicas en la atmósfera. Es más, las tenemos que simplificar en nuestros modelos. O sea, normalmente vos tenés la química orgánica, así se le llama. O sea, todas las sustancias que emite la naturaleza, la gran mayoría están en su forma orgánica, la química del carbono. Y existen tantas sustancias naturales emitidas a la atmósfera que si tuviéramos que implementar una por una cada una de esas expresiones en nuestros modelos que trabajamos sería prácticamente imposible de resolver o muy lento de resolver computacionalmente. Entonces las agrupamos, moléculas que son más o menos parecidas, las ponemos en conjuntos y decimos que tienen reactividad equivalente para estudiar un dado proceso o para estudiar otro. Yo me acuerdo hace mucho tiempo cuando yo era chico y se empezó a hablar del smog como un proceso en el cual ocurrían reacciones químicas en la atmósfera y estaba además acentuado por la luz del sol o motivado por la luz del sol. Hay una interferencia entre luz, temperatura, reacción química, ¿cómo...? Más que una interferencia hay una causa-consecuencia, o sea, realmente la química de la atmósfera sin la radiación del sol sería otra totalmente distinta. Hay grupos de investigación en particular que se dedican a la química nocturna, a la química de la atmósfera cuando no hay luz del sol. Porque eso es lo raro, digamos, ver qué es lo que pasa cuando no hay luz del sol. Normalmente, a ver, en el área en la que yo trabajo, se podría llegar a decir que durante la noche la química está dormida. No la analizamos demasiado. Lo que ocurre en el atardecer llega a la noche y ahí se mantiene estable y hasta que no sale el sol al día siguiente, pues no pasa nada. El sol es dominante. Y el sol es dominante, es el que inicia todos los procesos fotoquímicos que se llaman porque es un rayo de luz que rompe una molécula, la parte, al partirla la deja en pedacitos reactivos que empiezan a reaccionar con cuanta otra molécula se empiecen a chocar y a encontrar por ahí. El trabajo tuyo, vos mencionabas de modelos, me imagino modelos de computadora. ¿En qué consiste concretamente? ¿Qué haces en el día, digamos, en tu proyecto? Eso se lo he contado a un par de becarias nuevas que han traído o han tratado de llegar al grupo, que uno les hace un breve resumen de lo que es la línea de investigación, un abstract, una cosa así. Y a mí lo primero que me gusta decirles cuando llegan a la oficina es, mira, así trabajo yo. Entonces la siento un ratito al lado mío y un montón de veces estás usando una computadora, no es el Word, no es Internet, no son animaciones gráficas donde vos puedas ver cosas que se mueven. Eso es el resultado final de lo que nosotros producimos. Pero en la primera instancia es mucho texto, muchos caracteres puestos por ahí, expresiones que tenés que resolver y códigos, expresiones matemáticas que resolver y códigos que tienen una estructura de diagramación. Todo código empieza, tiene varios ciclos que se repiten varias cosas por ahí, tiene condiciones. Si pasa tal cosa, hace esta reacción, si pasa tal otra, hace esta otra por aquí. Entonces uno tiene que darle forma a esa estructura de un código y es bastante parecido a cosas que hacen los programadores o los informáticos, digamos. Tengo bastante relación no solo con gente del área de la química y de la física, sino también con el área de la computación. Por eso te preguntaba, esto es un trabajo de equipo, me imagino. Totalmente. ¿Y con qué otras disciplinas interactúas en el proyecto, además de los químicos? Mucho con físicos, mucho con gente del área de informática o de computación, con ingenieros. Hemos hecho algunos trabajos también colaborando con alguna gente del área de la geofísica o geólogos, con oceanógrafos.
¿sí? En particular, uno de los proyectos en los que estoy trabajando tiene que ver con emisiones de sustancias que produce el fitoplancton. ¿Sí? Entonces, el fitoplancton es los microorganismos fotosintéticos que están en el agua. Que digamos, están en el agua en los océanos, digamos. Básicamente toda la vida, tal cual has dicho, de pequeños microorganismos que a nivel de océanos tienen impactos muy importantes y afectan muchísimo al crecimiento de alguna especie marina o lo que fuere. Nosotros específicamente vemos esas sustancias en su metabolismo liberan sustancias gaseosas que se escapan desde la superficie del océano hacia la atmósfera. Y lo que estoy tratando o lo que venimos trabajando hace muchos años en el equipo es evaluar esos impactos que tienen estas sustancias una vez que son liberadas a la atmósfera. Cuando hablamos ya de impacto sobre la atmósfera, uno piensa en impacto como cambio climático, capa de ozono, cosas muy globales. Sí. ¿Ustedes llegan a trabajar en esas escalas? Sí. Yo tengo dos. La línea principal en la que trabajo es a escala global y específicamente todas las sustancias que yo estoy estudiando son muy importantes desde el punto de vista de la capa de ozono. O sea, son sustancias que tienen potencial destructor de ozono. Esto digamos, ¿cómo se corrobora experimentalmente? ¿Cómo se mide, por ejemplo? Porque vos podés a lo mejor con un modelo predecir que tal sustancia hace tal cosa. Ahora, la realidad puede ser distinta. ¿Cómo ves que contraste o no con la realidad esto? Y esa es la parte a lo mejor más difícil, o esa es la parte en la que más requiere el trabajo entre equipos de varias personas, a lo mejor dentro de la misma disciplina, pero tenés el experimentalista, el que sabe plantear un experimento en el laboratorio para generar una nueva técnica, con el que sabe cómo armar ese instrumento para llevarlo y ponerlo arriba de un barco o arriba de un avión o en la costa para poder estar midiendo justo donde rompen las olas, que es donde nosotros sabemos que la emisión de estas sustancias es un poco más grande. Y nosotros desde este punto de vista tratando de introducir expresiones en un modelo que permitan ver lo que esa otra persona está midiendo, digamos, ¿no? Porque uno en un modelo puede sacar, a ver, el valor numérico te lo va a dar. Sí, ahora, ese valor numérico es representativo de lo que querés comparar o no, y ahí es muy factible. Yo realmente te puedo contar cómo se hacen este tipo de medidas. No las he hecho yo nunca, hasta ahora. Pero interactúas con quienes las hacen. Sí. ¿Esa interacción también es a nivel internacional o solamente con la gente de tu laboratorio, de tu área cercana? En este último tiempo, principalmente internacional. Realmente medidas de química atmosférica, de sustancias en la atmósfera, son muy escasas en Argentina, en toda Sudamérica en particular, pero en Argentina, salvo algunas ciudades por periodos muy acotados en el tiempo que han mantenido redes de monitoreo, realmente ha sido algo muy difícil de evaluar y se utiliza mucho. Bueno, en este caso yo estoy trabajando mucho con gente de España, que es donde me formé, y a partir de ellos, con contactos con, con toda la Unión Alemania, Europea, toda la Unión Europea, Estados Unidos y demás. También se trabaja mucho con medidas satelitales. Ese es un gran avance que ha habido en los últimos 10 o 15 años, 20, bueno, probablemente más, ¿no? Pero específicamente en el área nuestra, a lo mejor en los últimos 10 o 15 años, en el que uno se basa mucho en la contrastación contra las medidas que otorgan los satélites. O sea, información obtenida directamente a partir de mediciones que hagan los satélites. De mediciones hechas de los satélites, que por supuesto cuando mide un satélite tiene un modelo detrás para poder interpretar la forma en la que hizo la medida, porque el satélite saca una foto o saca una medida de una cantidad de radiación que rebota en algún lugar de la atmósfera y vuelve para arriba, pero tiene que inferir cómo es todo el trayecto, qué es lo que pasó en el camino. Entonces ahí se utiliza un modelo, eso es lo que se le llama el retrieval. Entonces no son medidas específicamente directas. Las más lindas de todas para comparar, a la que todos los científicos les creemos, es cuando mandas un avioncito a volar por ahí y el avión medir qué es lo que hay. Mide realmente lo que hay, toma una muestra de aire, la mete en un instrumento que está dentro del avión y ahí va analizando y van guardando un montón de datos. Hay 3 personas adentro del avión controlando todos los equipos y después cuando bajan a tierra a procesar y posprocesar toda esa información que se midió. Vos mencionaste de sustancias naturales que ocurren como en el fitoplancton, que ocurren así. ¿Qué pasa? ¿O se pueden modelar también las sustancias que generamos los humanos, digamos, la que generamos ya sea en nuestro diario quehacer, no sé, los escapes de los autos o en un, no sé, me imagino en un gran incendio o algo por el estilo? Sí, a ver,
me animaría a decir que en los últimos años toda esa parte, la contribución del hombre, la parte antropogénica que se le llama, ha sido la que más se ha estudiado. Y un poco por eso es que la línea nuestra nos ha parecido tan interesante, porque si vos querés evaluar con total certeza o con la mayor precisión posible cuál es el impacto de la actividad que vos estás realizando sobre el sistema natural, tenés que conocer cómo funciona el sistema natural. Sí, para saber cuál es qué le estás agregando. Para saber vos, cuál es la línea de base sobre la cual vos... Línea de base, esa es la palabra. Donde vos estás perturbando ese sistema, sea un incendio, sea todas las emisiones de los aerosoles, de las heladeras, todos los CFC, que son las sustancias particulares, por ejemplo, que yo estudio. Yo no me centro tanto en el impacto antropogénico, sino más bien en la línea de fondo natural y cómo esa línea de fondo natural también puede haber ido variando en el tiempo, así como la actividad humana puede haber ido variando en el tiempo. En particular con la destrucción de la capa de ozono. La capa de ozono se está recuperando, ¿sí? El agujero de ozono se está recuperando. Y eso, bueno, hace muchos años ya que se tomaron medidas el protocolo de en toda la Montreal. humanidad para reducir las emisiones justamente de los CFC, los clorofluorocarbonos. Los clorofluorocarbonos y los halones, ¿no? Entonces, todas estas sustancias, que hubo un protocolo que se llama el Protocolo de Montreal, firmado en el 89, ¿sí? A partir del cual todos los países empiezan a tomar medidas. Hay estudios muy interesantes en los últimos 2 o 3 años que han salido sobre cómo sería hoy la atmósfera, la estratosfera, la capa de ozono, si no se hubieran tomado esas medidas y realmente tendríamos consecuencias drásticas. Ahí tenés para mí es el mejor impacto, al menos en las geociencias atmosféricas, de la importancia de la actividad científica, de estudiar este tema y de cómo ese tema puede ser transmitido a la sociedad y bien tomado por los tomadores de decisiones, por los policy makers, por las autoridades de cada país, llegar a tomar reglamentaciones al respecto para hacer este cuidado. Rafael, vamos a ir ahora nosotros a un corte, enseguida seguimos con Científicamente y este tema que realmente es lindísimo, que tiene que ver con la modelación de la atmósfera justamente. Seguimos en Científicamente con Rafael Fernández. Rafael, ¿cómo se te dio por ser científico? ¿Un día te despertaste y dijiste, hoy quiero ser científico? ¿O cómo viene la vocación científica? No, creo que no es de un día para el otro. De chiquito me gustaban mucho las ciencias exactas. ¿Hacías experimentos con jueguitos de química? No hacía cosas tanto así, experimento. Mi papá es matemático. Venías por el lado de la matemática. Y me hacía un montón de preguntas. Siempre se acuerdan de que íbamos de vacaciones y preguntaba si vamos a 100 kilómetros por hora para allá y pasa un auto a 100 kilómetros por hora para acá. Desde que nos empezamos a cruzar hasta que nos dejamos de cruzar. Es lo mismo que si uno está quieto y el otro va a 200 kilómetros por hora. Digamos, desde chiquito, digamos, ese tipo de preguntas las venía manejando, pero también me gustaba mucho escribir. Y mis padres me fomentaban mucho esa cuestión de ir escribiendo. Alguna profesora hasta me acuerdo que me dijo, Rafael, tenés que escribir, ese tipo de cosas. Pero bueno, hice un bachillerato químico-biológico, me terminó gustando. Estuve de intercambio cultural en Estados Unidos, en el último año de secundario. Eso para mí fue una de las cosas que creo que me abrió muchísimo la cabeza. Hasta incluso me hice todas las averiguaciones para quedarme a estudiar en Estados Unidos. Por supuesto, cuando volví, tuve la contención de mi familia y todo lo demás, no sé si estoy tan seguro de que me quería quedar a estudiar ya la carrera de grado afuera y todo lo demás. Y al final, bueno, ahí busqué por ingeniería, después por química, no sabía exactamente por dónde. Me fui a estudiar bioquímica a Córdoba y después del primer año me di cuenta que la bioquímica, la parte biológica no era lo mío, me quedé estudiando química y bueno, hice la carrera. ¿Has venido a Mendoza cuándo? Hice 2 carreras en Córdoba, el grado y el posgrado, o sea, estuve casi 11 años, la licenciatura y el doctorado en Córdoba. Estuve 11 años viviendo en Córdoba, me vine a Mendoza en el año 2009 con mi esposa y mis 2 nenas que tenía en esa época. Ya con familia. Ya con familia. Estuvimos acá un par de años, tenía una beca postdoctoral, me salió una posición en el exterior, hice un postdoc en España y después ya me he instalado permanentemente en el 2014. ¿Y estás dando clases vos en la Facultad de Ciencias? Soy docente e investigador, soy el profesor responsable de la Química General 2, que es la química general del equilibrio químico, como me gusta decirle a mí a los alumnos, que tienen que hacer todos los que quieren estudiar química en nuestra facultad.
y investigación en CONICET, donde mantengo una parte, tanto en la FACEN de la UNCUYO y también colaboro con gente de la UTN, de la Regional Mendoza. Ok. De la docencia, ¿cómo cuadra con la investigación? ¿Cuadra bien, cuadra mal, es forzada la relación? No, no es para nada forzada. Mira, me sonrío porque justo ayer intercambié un par de mails con mi papá sobre esta temática. Y por supuesto para mí es súper importante la actividad docente relacionada con la investigación. Pero una de las cosas que yo he notado muy fuertemente en este último tiempo es que mi actividad de investigación se ha vuelto tan demandante que no tengo el tiempo que me gustaría tener para poder aplicar muchas de mis cosas de investigación en la parte docente. ¿Sí? O sea, muchos de los cambios, innovaciones en la actividad docente requieren dedicarle X tiempo. Sí, sí. Y al final, cuando uno se ve un poco asfixiado de tantas actividades que va teniendo a nivel profesional, también muy relacionadas con que estamos en una facultad nuevita, donde está todo por hacer, digamos, ¿no? Y en la facultad tenemos un camino muy grande por recorrer. Todavía, sí. Entonces, a lo mejor en ese sentido, uno no ha terminado dedicándole, creo que le dedicaba, me apasionaba más y me metía más en la parte docente cuando estaba en Córdoba, que tenía más tiempo como becario y como demás, que lo que realmente en este momento estoy tomando como una actividad que, por supuesto, con responsabilidad, pero no la principal. La principal está siendo la investigación. Vos mencionaste me apasionaba más. ¿La pasión es lo que mueve a un investigador o a un docente? Sí, en gran medida sí. Eso me lo dijeron en el ingreso y nunca más me Y lo has vivido así. Y lo he vivido así. O sea, me dijeron, mira, Rafael, acá las cosas en esta facultad son así. Vos querés hacer investigación, querés hacer ciencia, te la llevas a tu casa todos los días, te la llevas a tu almohada todos los días. Claro, el investigador no para la cabeza. Estás comiendo y en algún momento se te ocurre una cosa y querés ir a mandar alguna cosita por ahí. No es que yo corto y hasta mañana a las 8 de la mañana no tengo nada. La cabeza te sigue dando vueltas, seguís pensando lo que venís investigando y realmente a veces se te mete adentro de la piel. Tenés que saber a veces ponerle un freno para decir, tengo otra vida, además de mi trabajo, digamos, ¿no? O sea, mi investigación a veces, no me gusta decirle mi trabajo, no, generalmente no lo considero que es mi trabajo, yo hago investigación. ¿Cómo se financia lo que vos haces concretamente? ¿La computadora o el programa o estos viajes al exterior? ¿Quiénes son las entidades de financiamiento a las que has tenido acceso vos, por lo menos? La primera, las universidades. En Córdoba nunca me tocó ser director, pero todos los proyectos con los que hice yo mi doctorado eran proyectos de la Universidad Nacional de Córdoba. Desde que volví acá, que ya tuve cargo de profesor y demás, pude aplicar a financiamiento propio de los proyectos de investigación que da la universidad. Y también a la Agencia Nacional de Promoción Científica, que entrega distintos proyectos de investigación, los PICT. También tenemos proyectos de investigación de CONICET. PICT son proyectos de investigación en ciencia y tecnología. También en CONICET, que tengo algún proyecto de cooperación bilateral con la gente de España con la que me formé. O sea, financia también actividades internacionales, por ejemplo, CONICET. Sí. También hay. Pero estamos hablando siempre de organismos estatales. Yo hasta ahora sí, no he tenido la posibilidad de tener financiamiento privado. Si bien es un área que podría desarrollarse y podría expandir en ese campo, como más que nada me he concentrado en cuestiones de ciencia básica y de química muy finita y no tanto de su aplicación al impacto ambiental que pueda tener alguna dada actividad, por ejemplo, minera de acá dentro de la provincia. Sí, todavía no he incursionado en ese camino, digamos, ¿no? Pero perfectamente podría también haber financiamiento privado en esa dirección. Eso también lo hay. Quiero hacerte una pregunta por ahí más global y un poco rara en el contexto. Hace un tiempo, sobre todo con el cambio de presidente en Estados Unidos, se discutió o se puso en tela de juicio la validez científica del cambio climático, si efectivamente era o no existía, si era causado por el hombre o no era causado por el hombre. Vos sos un experto que está trabajando en esa línea. Sí. ¿Qué te dice tu ciencia al respecto? Me lo dijo una de las personas que más admiro, con la que he tenido la posibilidad de colaborar, que trabaja en Estados Unidos, en Boulder, en el NCAR. El NCAR es la NASA de la atmósfera. La NASA es del espacio, el NCAR es el mejor centro de investigación en la atmósfera del planeta. Y nos mandó un mail al día siguiente que fue este comentario y fue, por favor, háganme un lugar, me tengo que ir a trabajar a otro país, digamos, una cosa así. La comunidad científica se vio
fuertemente afectada porque una personalidad tan importante a nivel mundial hiciera ese tipo de afirmaciones. Bueno, ha habido, inclusive se ha anunciado, por lo menos el presidente Trump, que no va a cumplir el compromiso que tomó con la cumbre de París, que fue la de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Y eso ha tenido un montón de repercusiones en China, hay un montón de países emergentes que ven, hay una disputa muy grande en ese sentido, que creo que es más política que científica, digamos, ¿no? Sí, lo es, claramente porque tiene un montón de implicancias económicas que no podemos nosotros desconocer, pero que son las que terminan tomando la decisión entre cuánto va a invertir un dado país en un cambio de tecnología o no lo va a hacer. Como científico argentino, ¿cómo te sentís vos en el nivel, por ahí nivel es una palabra fea, pero en las capacidades, en las competencias que vos tenés, comparado con la otra gente con la que has podido interactuar en otros lugares del mundo? ¿Tu formación ha sido buena, regular? ¿Te faltó, te sobró algo? ¿Qué? Considero que la formación que yo hablo en primera persona, digamos, que yo tuve fue muy buena. Creo que me formaron muy bien, tanto en el grado como en el posgrado, como en mi primer postdoc y sobre todo cuando estuve afuera. Y cuando estuve afuera me reconocieron muchísimas cosas, gratamente. La primera vez que fui a Estados Unidos, al NCAR a trabajar, gratamente era escuchar a estas personas que te has leído todos los artículos. Son los autores de los libros, que vos estudiás. Y cuando vos abrís la boca, te sos escuchan. Un par. Y sos un par. Y te dicen, bueno, a ver, de esa temática, el experto sos vos. Decinos vos cuál es la decisión que tenemos que tomar. Y vos te quedás un poco, no me lo podés estar preguntando, o sea, un cuasi premio Nobel, si le querés llamar, que te haga ese tipo de preguntas. Esa repercusión afuera la he tenido en varias ocasiones y la verdad que me ha hecho sentir muy bien. Sí creo que a nivel de infraestructura y a nivel de financiamiento, a nivel de proyectos, sí estamos muy retrasados en Argentina. En la temática en particular en la que yo estudio muchísimo, ¿no? Es bastante costoso hacer medidas de calidad y permanentes en el tiempo de sustancias en la atmósfera que hay que medir en superficie, arriba del océano, a distintos niveles de altura, porque en la atmósfera todo se mueve, tenés vientos que te transportan, entonces tenés toda una reactividad química que va de la mano de toda la meteorología y el transporte global. Entonces es bastante costoso mantenerlo y cuesta mucho armar ese tipo de redes en países como el nuestro. Las líneas de satélites argentinos, por ejemplo, los satélites científicos, ¿han provisto alguna información que les sea útil a ustedes? A mí en particular todavía no, porque son más que nada imágenes en el visible que atañen a procesos que ocurren sobre la superficie de la Tierra, no tanto sobre la atmósfera. No tanto sobre la atmósfera. Son otro tipo de instrumentos los que se colocan, que trabajan en otras frecuencias, en otras longitudes de onda, entonces permiten inducir la composición de la atmósfera y no solamente de la superficie de la Tierra. Vos comentaste al principio que habías tenido una reunión con unas becarias ayer. ¿Esto se propaga de generación en generación o es un grupo estanco el de investigación? No, lo más lindo es que vayan creciendo. Una de las cosas que a mí me sorprendió, formado en Córdoba, en un instituto que tenía bastantes años, yo más o menos notaba de que los grupos tenían sus mini estructuras, sabías quién era el jefe del grupo, los que seguían por debajo y cómo iba a seguir cambiando. Y medio cuando estuve en el exterior me pareció que era un poco al revés, de que era súper dinámica el intercambio de los postdocs, por ejemplo, iban y venían. Y no necesariamente se quedan en un mismo grupo. El postdoc vendría a ser el segundo escalón, si querés, a nivel de un grupo. Sí, la cabeza permanece constante. Yo tengo un grupo muy chiquitito todavía, yo vine hace poco tiempo, el CONICET es muy jerárquico, muy escalonado en cómo tenés que creer, entonces los primeros 2 años yo no pude pedir becarios porque no tenés. Ahora sí. Ahora ya sí puedo pedir y he pedido, tengo mis primeros 2 becarios, un postdoc y un doctorando. El postdoc se acaba el año que viene, ya no sé, ya lo voy a extrañar, ya lo estoy extrañando porque sé que se va. Y bueno, y él se irá a hacer otras cosas, sabe que tiene las puertas abiertas en algún momento. He pedido nuevos becarios que espero que puedan salir en la próxima convocatoria y seguiré pidiendo. Y me encantaría que la gente que decida seguir trabajando en la línea de investigación que yo abrí aquí en Mendoza pueda armar su propia rama. Por ejemplo, que venga un experimentalista que termine trabajando conmigo y que haga todos los experimentos que yo después pueda modelar, a mí me fascinaría. Rafael, buenísimo, realmente interesantísima la charla. Nosotros por ahora cerramos este bloque científicamente. Te agradecemos muchísimo, realmente ha estado muy bueno el tema. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vos por dar difusión a todas estas actividades. Gracias.
Hoy en Científicamente estuvimos con Rafael Fernández. Él trabaja en Química de la Atmósfera en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y en el CONICET, acá en Mendoza, en la Universidad Nacional de Cuyo. Su trabajo nos sirve para entender qué contribución hacen los productos químicos naturales que se liberan a la atmósfera y poder tener una línea de base para compararlos con lo que contribuimos nosotros, las personas. Es todo por este capítulo de Científicamente. Nos vemos en la próxima.